Alberto, ¿no? Continuamos con más información y vamos a hablar de blanqueo. ¿Conviene o no conviene blanquear? Vamos a hablar con nuestro doctor en economía, Alberto Ruscoliquier, para meternos un poco en este tema. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Efectivamente, Santiago, el tema del blanqueo, por supuesto, presenta siempre un gran interés en líneas generales, porque Argentina tiene una parte de su economía en negro. Y esto viene ya de antigua data. Podemos discutir las razones por las cuales, básicamente es porque el sistema impositivo argentino es un sistema muy pesado, a punto tal de que hace un par de años, no más allá, el Banco Mundial había hecho un estudio acerca de la incidencia impositiva del país de Argentina en las ganancias de las empresas. Y el Banco Mundial, simplemente estoy reiterando, este estudio determinó que si uno paga todos los impuestos en Argentina, el sistema impositivo se lleva el 102% de las ganancias de las empresas. Esto lo dijo el Banco Mundial en un informe hace 2 años. Lo concreto es que ahora el gobierno de Javier Milei propone una ley de blanqueo. En realidad podemos decir que la primera ley de blanqueo ya viene desde el año 1987, en la época de Alfonsín, después hubieron Sí. blanqueos en la época de Menem, con Cristina Kirchner, por supuesto, en 2 oportunidades, con Macri, y se viene ahora la posibilidad de hacer un blanqueo que en líneas generales técnicamente tiene algunas ventajas interesantes. Las ventajas interesantes son que, bueno, el blanqueo tiene 3 etapas. Hay una primera etapa que vence el 30 de septiembre, con una alícuota del 5%. Hay otra segunda etapa al 31 de diciembre, con una alícuota del 10%. Y una tercera etapa hasta el trimestre del año próximo, con una alícuota del 15%. Sabiendo que las personas que quieren blanquear, por ejemplo, efectivo, hasta $100.000, están libres de tasa alguna, simplemente tendrían que depositar en una cuenta especial que se denomina CERA, es una cuenta especial para la regularización de activos, y si los fondos se mantienen hasta el 31 de diciembre del 2025, estos fondos no estarían grabados. Ahora, si uno los quiere retirar antes, el banco actúa como agente de retención y le cobra un 5% por haber retirado los fondos antes. Pero la pregunta en cuestión, Santiago, Ahí tengo es, preguntas, Albert. ¿Qué pasa si yo retiro la plata para aplicarla a algún producto, como puede ser una casa, puede ser algún emprendimiento inmobiliario o alguna inversión? perfecto, vos lo podés hacer perfectamente. Yo traje el ejemplo simplemente del efectivo, pero en realidad vos tenés la posibilidad de blanquear en un montón de situaciones. Absolutamente. Es un blanqueo amplio, es un blanqueo que le corresponde a las personas humanas, es un blanqueo que lo hacen los residentes o los que alguna vez tuvieron alguna residencia, con la condición de que sigan siendo residentes hasta diciembre del 2024. Pero ¿qué pasó en el último blanqueo, Santiago? Porque la verdad que cuando yo hablo con los clientes de la consultora, la gente quedó muy herida en el blanqueo de Macri, digamos con posterioridad a lo que sucedió. Porque cuando estaba Macri, en su momento, no estoy haciendo ninguna defensa política absolutamente de nada. Había unas condiciones impositivas, había una tasa de regularización de activos, había una tasa para los bienes personales, y cuando Macri luego finalmente terminó su cadencia en el gobierno que le sucedió subió exponencialmente la tasa de bienes personales, la llevó al 2,25%, digamos distinguiendo, si vos tenías el dinero en el exterior, pagabas la tasa máxima, una tasa diferente si el dinero estaba acá, y como si fuera poco, colocaron un impuesto a las rentas extraordinarias que provocó, te acordarás, Santiago, Sí, un claro. revuelo enorme, porque la gente dijo, pero ¿cómo? Rentas extraordinarias sobre activos que ya fueron blanqueados, las tasas fueron decacuplicadas. Entonces la gente quedó prácticamente que las condiciones que habían sido ofrecidas en el gobierno de Macri se desarticularon con posterioridad, y muchas personas que blanquearon en ese momento manifestaron un total disgusto e incluso arrepentimiento de haberlo hecho. Vos El sabés blanqueo que que tiene. estoy buscando una cosa, Albert, porque algunos me plantean, y yo creo y tengo entendido que la suba de bienes personales la hizo el mismo Mauricio Macri, no el otro gobierno. Sí, pero posteriormente colocó el impuesto a las bienes, a rentas extraordinarias. Sí, la Entonces, renta de las en grandes realidad, ¿qué fortunas era? sí. La renta de las grandes fortunas sí, Exacto. pero el Pero entonces la gente, 225
pero las grandes capitales dijeron, pero ¿cómo? Si el país tenía una legislación, y se introdujo esa legislación, ¿cómo es que posiblemente que de alguna manera, retocando con el maquillaje que quiera llamarlo, finalmente cambiaron totalmente las reglas del juego? Y es verdad que las personas que entraron en ese blanqueo con posterioridad quedaron un poco disgustadas, por decirlo de una manera elegante. La verdad que el blanqueo que propone Milei es un blanqueo que le da la posibilidad a la gente de estar nuevamente de acuerdo a derecho, en la fase impositiva. Se establece, por supuesto, lo que se denomina un tapón fiscal, porque todos los activos hasta diciembre del 23, si la gente blanquea, quedan prácticamente protegidos por este tapón fiscal, a no ser que se descubra con posterioridad que uno declaró una parte de los bienes y que luego la AFIP descubra que una parte que supera un porcentaje determinado, en cuyo caso uno perdería esos beneficios. Pero lo concreto es, la gente que, yo digo, Santiago, simplemente lo que me plantean las empresas que vienen a consultar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ya en el cuestión de medio término, el año que viene que hay elecciones, o que dentro de 2 años o 3 años, cuando termine la cadencia del gobierno de Milei, vuelve a haber un gobierno con un signo político diferente, ¿se mantendrían las condiciones planteadas? Y este es el tema que nos lleva, lo que vos y yo hemos planteado muchas veces, Santiago, la importancia que tiene en un país que existan reglas de juego que sean estables. ¿Qué quiere decir? Que una vez que vos tenés una disposición legal, cuando cambie el signo político del gobierno, no puedas volver sobre los pasos ya realizados desde el punto de vista, porque ya son cosas juzgadas incluso económicamente, vos que estás cambiando ecuaciones total y absolutamente. Lo que pasa, es el tema. Ahí te diría, sí, Alberto, y entonces, ¿qué es la ley de bases? Exacto. Exacto. La verdad es que vos fijate, Santiago, que lo que está pasando en Argentina, ¿qué es lo que está sucediendo? Que Argentina tiene, por un lado, un régimen, te puede gustar el régimen político, no, es un régimen rígido. Cuando se que no trata de flexibilizar, estés o no de acuerdo, empiezan los temas. Pero permanentemente uno se pregunta, ¿pero llegará un momento en la República Argentina que las dirigencias políticas, más allá de las diferencias políticas que son entendibles y son, por supuesto, esperables en cualquier régimen democrático, pero tiene que haber algunos fundamentos que hacen la política de Estado que no deben cambiar? Se llegará a un momento en el cual uno dirá, por ejemplo, blanqueo me conviene, el tema de las alícuotas me convienen, tengo muchas ventajas, pero sin preguntarme, che, y si la verdad que el gobierno próximo cambia la idea y me vuelven con otro impuesto extraordinario, y si el déficit fiscal vuelve nuevamente a suceder, y si se vuelve a emitir dinero, ¿y qué va a pasar con las personas? La verdad es que esto estamos teniendo, Santiago, nos lleva a un tema que Argentina tiene que realizar, es mi opinión personal al menos, una revolución impositiva, establecer un régimen impositivo. Mira, el régimen impositivo de Argentina, Santiago, complicadísimo desde el punto de vista de la liquidación. Es prácticamente extenuante. Vos ponete a pensar, Santiago, cuando vos, por ejemplo, presentás declaraciones de bienes personales y ahora ganancias, además de pagar el impuesto resultante, empezás a pagar anticipos. ¿Qué quiere decir? Que el año próximo, cuando vence el año próximo los impuestos, vos ya tenés pagado el 80% por anticipación. El impuesto de Argentina viene comiéndose las recaudaciones con un año de anticipación de parte de las empresas. Y esto es lo que tenemos que ver. ¿Conviene o no conviene blanquear? Si me preguntas, Santiago, desde el punto de vista técnico, y claro que las ventajas existen y son reales. Ahora, ¿el riesgo político existe? Y la historia de Argentina no es una historia precisamente que te puede garantizar que las reglas de juego no cambien. Esto es lo que te quería comentar y es la pregunta que se hacen los empresarios hoy en día. Vamos a ver cómo se resuelve. Alberto, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Santiago. Un gran abrazo, Alberto Rusco Lequier. Si conviene o no conviene blanquear desde la parte técnica, por supuesto, pero claro, siempre quedan las dudas de el cambio de reglas en la mitad del camino. Quédate, tenemos más información.